Amigos oyentes, continuamos informando. Estamos ya al otro lado de la línea, conectado desde la capital ecuatoriana con el arquitecto Patricio Donoso, quien es vicepresidente de la Asamblea Nacional. Como lo solemos decir, un placer saludarlo. Gracias por su tiempo. Bienvenido a la hora clave, arquitecto Donoso. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Listo para conectar con usted y a través de la W con el país entero. Arquitecto, en horas anteriores se ha conocido un tema bastante alarmante, un supuesto hackeo que habría puesto en evidencia y dejado sin el resguardo debido a la información sensible de los ecuatorianos. Más o menos son 20 millones de personas que estarían expuestas, incluyendo personas que incluso habrían fallecido. Usted como vicepresidente de la Asamblea Nacional y obviamente desde el hemiciclo ecuatoriano, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál sería la respuesta adecuada desde la Asamblea Nacional sobre un tema tan complicado y que está teniendo preocupado en estos momentos a los ecuatorianos? Así es, Juan Fernando, es un tema bastante delicado, muy preocupante, eso de que cualquier hacker pueda meterse en cuentas ecuatorianas, de empresas, de instituciones públicas. Es terrible, es una especie de Wikileaks 2, una especie de continuación de la película Wikileaks. Por eso es que creo que fue un serio error del gobierno anterior el darle asilo al señor Assange, porque lo que hizo el señor Assange es precisamente esto que hoy estamos, lo que nos provoca nuestra piratería. El señor Assange dice exactamente lo mismo, pero a mayor magnitud. Esto es un Wikileaks 2. Y por supuesto el gobierno ecuatoriano debe reaccionar. Escuché en las noticias anoche que la ministra María Paula Romo está sobre el tema, ya nos informará incluso no solamente a la opinión pública a través de los medios, sino a la propia Asamblea, qué es lo que se ha hecho, qué se ha investigado, qué se ha logrado saber, dónde están los culpables. Parece ser que al gerente de una empresa, o de la empresa de la cual aparentemente, no soy yo investigador privado, nace esta acción, ha sido ya capturado en alguna, creo que en Esmeraldas, no estoy seguro, pero por supuesto que tenemos que llegar hasta el fondo y sin duda sancionar a quienes cometen delitos contra la privacidad en todos los sentidos. La Asamblea buscará impulsar, y quizás usted ya lo haya pensado, un proyecto de ley, si bien ya ha anunciado el gobierno que les hará llegar un proyecto de ley para proteger los datos sensibles de los ecuatorianos. ¿Creen que deben tomar la iniciativa, quizás adelantarse, no esperar a que el gobierno termine de configurar este proyecto y los envíe a manos de los legisladores? Según se nos ha informado, el gobierno tiene listo el proyecto y nos va a remitir en los próximos días. Lo sensato me parece que es receptar aquel proyecto y, por supuesto, canalizarlo rápidamente a la comisión que corresponda a través de una acción, repito, rápida por parte del CAL. Yo soy miembro del CAL por tercer año consecutivo, el Consejo de Administración de la legislatura, hoy como vicepresidente, de modo que eso sea tratado rápidamente como corresponde. En buena hora, arquitecto, y gracias por permitirme tocar este tema, pese que no lo habíamos conversado dentro de lo que estaríamos tocando en esta entrevista. Pero creo que, dadas las noticias de las últimas horas, no podíamos obviar o dejar de un lado. Ahora, hay varias propuestas que se están dando en la Asamblea Nacional. Una de ellas incluso es impulsada por usted mismo como vicepresidente de la Asamblea. Es la opción de transformar a la Asamblea y llevar a que ésta sea bicameral. Primero que nada, quisiéramos que nuestros amigos oyentes pudieran conocer de la mano del vicepresidente del hemiciclo ecuatoriano cuál sería el beneficio de reconsiderar y reconfigurar a la Asamblea Nacional. En mi opinión, habrían 5 beneficios si volvemos a la bicameralidad, porque el Ecuador siempre tuvo un Congreso bicameral, siempre se llamó Congreso además. El señor Chávez ordenó que se llame Asamblea Nacional y así se lo hizo, como que el Banco de Fomento cambia radicalmente porque se llama Ban Ecuador, no es así, los nombres no hacen a la institución. Y hay el Congreso de Fútbol, el Congreso de los Abogados, el Congreso de los Arquitectos,
en todos lados del Congreso de los Diputados, así debe ser. Pero bueno, volviendo a la bicameralidad, si en efecto así lo hacemos, el Ecuador tendrá la oportunidad de contar con un filtro importante en la Cámara del Senado. La Cámara de Diputados, o Cámara Baja así llamada, es aquella en la cual se darán discusiones al fragor de las tendencias políticas diferentes, al tenor de los intereses que son absolutamente legítimos, por supuesto, de partidos políticos. Y claro, luego llegará a la Cámara del Senado para que, con gente más reposada, de mayor experiencia, pueda limar asperezas con respecto a lo discutido. Dice usted que en términos prácticos, actualmente cuando tenemos una Cámara unicameral, prácticamente no hay proyecto alguno que enviemos a Carandilet que no nos regrese con vetos parciales. Y casi todos esos vetos parciales hacen referencia a incluso contradicciones entre los propios artículos del proyecto de ley. Entonces, esta sería una gran ventaja de tener la Cámara de Senadores. La segunda, 106 países, Juan Fernando, en el mundo, tienen bicameralidad. Por algo ha de ser, pues. No hay que ser xenófobo, hay que escuchar lo bueno y lo bueno. Una vez que no sería copia, pero sí replicar que 106 países democráticos absolutamente tienen dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. No puede ser posible que nosotros seamos los únicos vivos del planeta y los otros son los bobos del mismo planeta, no tiene sentido. Tercero, no cuesta más, incluso costaría menos de tener la Cámara de Senadores, porque el proyecto establece los 24 diputados y 30 senadores, que en suma da 124, que es menos que lo que actualmente se tiene, que son 137. El cuarto, la infraestructura para la existencia de las dos cámaras existe en el Palacio Legislativo. Existe la Cámara del Ex Senado, hoy llamada José Mejía Lequerica, y la de Diputados, hoy llamada Nera Martínez, Salón Nera Martínez. Por lo tanto, no hay que gastar un solo centavo en adecuar el funcionamiento de las dos cámaras. Quinto, la Cámara de Senadores debe encargarse, por lógica, de temas de enorme importancia, como por ejemplo reformas a la Constitución, juicios políticos al presidente o vicepresidente de la República y, por supuesto, otorgamiento de amnistías generales. Por tanto, la bicameralidad que siempre la tuvimos, que fue cortada por los proyectos de la dictadura militar del año 79, que nos puso a los ecuatorianos a definir por dos constituciones, recuerdo yo, al regreso de la democracia, al regreso a la democracia. Y allí se nos dijo que se debía votar por una de las dos opciones, o la Constitución del 45 reformada, de 1945, o la nuevona, así llamada, la Constitución nueva. Pues en las dos se establecía la unicameralidad, que para mí fue un gran error y los hechos así lo demuestran. Tenemos que volver a la bicameralidad. Asambleísta, son 106 países. ¿Cree que en estos países donde se tiene la bicameralidad se puede decir y se puede contrastar con la realidad de los ecuatorianos en la Asamblea? Y uno de los temas que más se reprocha a la Asamblea como tal es los tiempos que se demoran en tratar los proyectos de ley. ¿Cree que si diéramos este paso hacia este cambio o de regresión a lo que éramos, según lo que usted nos ha explicado, puede mejorarse el procesamiento de las diferentes normativas que se tratan en el seno de la Asamblea? Sí, se mejoraría porque la discusión en el Congreso de los Diputados es la discusión con toda la fuerza de los diferentes partidos políticos y las diferentes tendencias, y eso se lo hace rápidamente. Luego llega, y ahí se demora un poco más, el Senado, pero la suma de los dos tiempos, le aseguro, es mucho menos que lo que ahora se tiene, que son dos debates en las comisiones correspondientes y dos debates en el pleno de la Asamblea. De tal manera que se demoraría incluso menos y sería más sopesado. La pregunta que yo hago a manera de respuesta, ¿por qué cree la opinión pública que se llama plenario? Se llama plenario porque es la conjunción de las dos cámaras cuando por temas graves, de gran conmoción nacional, por ejemplo, se reúnen las dos cámaras, la de Senado y la de Diputados, para resolver un tema sumamente coyuntural. Quienes se oponen a esta modificación asambleísta se habla y se refieren a que
se van a perder escaños y por ende se pierde la representatividad. ¿Usted cree que estamos en riesgo de dar este paso, de perder la representación de sectores importantes también de la sociedad ecuatoriana? Ahí la pregunta que yo hago es, bueno, ¿en qué quedamos? Pues hay mucha gente que opina que debe disminuirse el número de diputados, y cuando se apoya la disminución de 13 diputados, de 137 a 124, hablan de que se pierde representatividad. Pónganse de acuerdo, pues, en cuál de las dos tesis o teorías se enmarcan. Yo lo que creo es que no se pierde representatividad, se gana en funcionalidad y en democracia. ¿Qué tiempo tardaría la Asamblea para ver si esta posibilidad de transformarse nuevamente en un Congreso bicameral es viable? 10 meses y medio, porque eso es lo que toma el proceso de reforma de la Constitución, de 4 a 6 meses para la recolección de firmas, y ya está haciéndolo este colectivo liderado por Pablo Dávila, en el cual están los expresidentes Gustavo Noboa, Rosalía Arteaga y otros ecuatorianos como José Ayala Lato, Hernán Pérez Luz, en fin. Y luego de aquello, 90 días entre el primer debate en la Asamblea y el segundo debate, y finalmente 45 días más para la realización del referéndum propiamente dicho. Total, 10 meses y medio. Finalmente, asambleísta, nos gustaría conocer si ha tenido la posibilidad ya de conversar este tema al interior de la Asamblea, conversar con otros asambleístas, ver la posibilidad y la receptividad que estos tendrían de la transformación que usted propone. Sí, he conversado con algunos asambleístas, informalmente, por supuesto, porque esto está recién en arranque con respecto a la recolección de firmas de estos temas. He conversado con algunos, existen diferentes criterios, pero veo mayor inclinación por aprobar en su momento la bicameralidad. Créame, es un sistema mucho más democrático que la unicameralidad. Muchísimas gracias, asambleísta. Conocemos que tiene otros temas en agenda. No le quitamos más tiempo. Seguramente estaremos conversando nuevamente en el futuro. Me encantaría, por supuesto, y siempre a sus órdenes. Hemos conversado con el arquitecto Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Dos temas puntuales. Número uno, ¿cuál será el tratamiento que se brinde en la Asamblea Nacional a un tema que ha dejado muy preocupados a los ecuatorianos, o al menos debe traernos muy preocupados? Y es que se ha conocido de que el dato de no menos de 20 millones de ecuatorianos, incluyendo personas fallecidas y niños, más de 7 millones de niños, estaría en manos de privados, es decir, se ha expuesto, ha dejado de ser nuestra información y ha pasado a ser información de alguien más.